En la lujosa fiesta de mi hermana, mis propios padres me llamaron inútil e hicieron que la seguridad me echara como a una extraña. Me quedé en silencio, pero esa noche, congelé cada cuenta, cancelé sus viajes y vendí mi participación de 19 millones de pesos. Minutos después, entraron 96 llamadas de golpe. Hola, mi nombre es Isoria. En la brillante fiesta de mi hermana, mi propia madre me llamó inútil. Y mi padre ordenó a la seguridad que me arrastrara afuera como a una extraña. No grité. No lloré. Fui a casa, congelé cada cuenta, cancelé sus viajes y vendí mi participación de 19 millones de pesos a sus espaldas. Minutos después, 96 llamadas iluminaron mi teléfono. Pero ninguna de ellas decía la única cosa que había querido escuchar toda mi vida. Antes de sumergirnos, ¿qué hora es dónde estás y desde dónde estás escuchando? Déjalo en los comentarios. Quiero saber. La fila de los aparcacoches se curvaba a lo largo del pórtico como una cinta de cromo y perfume. Avancé mi coche con cuidado y entregué las llaves, tratando de no notar la forma en que el asistente comprobó la marca y el modelo antes de mirar mi rostro. Adentro, el salón de baile era todo pan de oro y candelabros. Un cuarteto en la esquina tocaba algo elegante mientras los camareros pasaban flotando con copas de champán. Era el tipo de habitación que te dice quién pertenece antes de que nadie diga una palabra. Alisé la falda de mi vestido azul marino y entré. Los primos, que no me habían llamado en años, de repente recordaron cómo mirar a través de mí. Una tía abuela inclinó la cabeza como si intentara ubicarme en un anuario de la escuela secundaria. Los amigos de mi hermana, dinero nuevo envuelto en colores de dinero viejo, se agruparon cerca del escenario, intercambiando cumplidos lo suficientemente fuertes como para ser escuchados. Isoria, dijo mi madre, llegando con una sonrisa que se detuvo en sus dientes. Sus perlas eran más grandes de lo que recordaba. Sus ojos recorrieron mi vestido, mis zapatos, mi cabello. ¿Lo lograste? Lo hice, respondí. Feliz cumpleaños a Valeria. Ella tomó mi codo, guiándome con dos dedos como si fuera un carrito de compras. Solo trata de no hacer que esta noche se trate de ti. Estoy aquí para celebrarla, dije. Era verdad. Nunca vine a iniciar un incendio. Vine a ver si quedaba algo por salvar. Las luces del escenario cambiaron. Una presentación de diapositivas de las victorias de Valeria iluminó la pared del fondo. Portadas de revistas, cortes de cinta, galas benéficas donde yo estaba de pie 2 filas atrás sosteniendo abrigos y carteras. La gente aplaudía como si fuera la iglesia. Esperé a que mi hermana mirara en mi dirección. No lo hizo. Me moví hacia ella de todos modos. Pasos educados, copa en mano, lista para decir feliz cumpleaños e irme a casa. Ese era el plan. Mantenerlo corto. Mantenerlo limpio. Mi madre se interpuso entre nosotras con tanta suavidad que casi me reí. Eres inútil, Isoria, dijo ella, con voz agradable y en un tono para que las mesas más cercanas la escucharan. Solo quédate en la esquina y no nos avergüences. Aterrizó como una bofetada. Alguien inhaló. Alguien más dejó un vaso con demasiada fuerza. Un primo miró su teléfono como si hubiera noticias de última hora en la aplicación del clima. Mantuve mi sonrisa donde estaba y sentí que el bolso de mano se clavaba en mi palma. Vine a desearle lo mejor, dije en voz baja. Las cejas de mi madre se levantaron. Sé amable y no hagas una escena. Todos sabemos que eso es difícil para ti. ¿Difícil? Tragué la palabra antes de que pudiera alojarse en algún lugar permanente. Una imagen de otro año pasó por mi cabeza. Otro escenario, otro discurso, la misma disposición de personas aplaudiendo la idea de familia mientras ignoraban su esencia. En aquel entonces me decía a mí misma que la paciencia cambiaría algo. Esta noche, la paciencia se sentía como una soga. Valeria se volvió, con purpurina en los párpados, el tipo de sonrisa que la gente practica en los espejos. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó, apartándose ya. «Todo está bien», dijo mi madre sin quitarme los ojos de encima. Luego levantó una mano, como un director de orquesta despidiendo a una sección, y mi padre levantó la vista desde la mesa principal.
No se molestó en sonreír. No se acercó. Solo hizo una seña con el dedo a un guardia de seguridad y dijo con esa voz que usaba en las reuniones de la Junta: «Ella no es bienvenida aquí. Escóltela afuera». Un silencio siguió a las palabras como una sombra. El cuarteto siguió tocando porque eso es lo que hacen los profesionales. Los invitados giraron sus cuerpos para poder fingir que miraban a otro lado mientras seguían captando el espectáculo. El guardia llegó, respetuoso, arrepentido, firme. «Señora», murmuró, «vendría conmigo». Podría haber preguntado por qué. Podría haber explicado. Podría haber señalado los cheques que escribí, las noches que me encargué de la nómina, para que las luces siguieran encendidas. En cambio, miré a mi padre al otro lado de la habitación. No parpadeó. Dejé que mi mandíbula se relajara en algo casi como una sonrisa, pequeña, privada, y asentí al guardia. «Está bien», dije. «Me voy». Mis tacones hicieron clic en el mármol mientras cruzábamos ese desierto brillante. A medio camino de las puertas, dejé mi champán intacto en una bandeja. El camarero se encogió como si el tallo de la copa pudiera explotar. Detrás de mí, alguien susurró: «¿Qué hizo ella?». Alguien más dijo: «Ya sabes cómo es». Siempre era más fácil llenar los espacios en blanco con la peor historia. Afuera, el aire era más fresco. Honesto. El aparcacoches trotó a buscar mi coche. La fuente en la entrada lanzaba diamantes de agua. Me deslicé en el asiento del conductor, cerré la puerta y dejé que el silencio pusiera sus manos sobre mis hombros. Me mantuvo allí el tiempo suficiente para escuchar mi propia respiración nivelarse. En el tablero, el reloj pasaba de las 9. Si conducía directamente a casa, todavía podría poner una carga de ropa y fingir que era una noche normal. Mis dedos no se movieron hacia el encendido. Fueron a mi teléfono, no para llamar a nadie, no para defenderme o pedir una explicación. Abrí la aplicación bancaria y vi poblarse los números. Cuentas conjuntas a las que había accedido una vez por conveniencia. Itinerarios de viaje reservados con mi tarjeta porque yo obtenía los puntos. Carpetas de contratos vinculadas a mi correo electrónico porque era más fácil si tú lo manejas, cariño. El libro mayor de una década de ser útil. Pasé por alto Grecia en junio, Napa el mes que viene, una suite de hotel en Nueva York que costaba más por un fin de semana de lo que algunas personas ganan en un mes. El crucero de mi hermana. El viaje de aniversario de mis padres. Una reserva permanente en un restaurante que finge tener un código de vestimenta hasta que ve tu apellido. Mi pulgar se detuvo. Esto, pensé, es para lo que creen que eres buena. Dinero silencioso, un motor invisible, una vena abierta. Si yo fuera verdaderamente inútil, no sería la que sostiene las llaves. Inicié sesión en el portal de corretaje y miré el bloque de acciones que nunca había sido un regalo, sin importar la frecuencia con la que lo llamaran así. 19 millones de pesos atados a un apellido que había aprendido a vivir del mío. No presioné vender. Todavía no. Quería sentir la forma de la decisión primero. El aparcacoches golpeó suavemente la ventana para preguntar si necesitaba indicaciones. Lo despedí con la mano, encendí el coche y salí a la calle. La ciudad pasaba deslizándose, luces de neón y de freno, y una pareja paseando a un perro perdiguero dorado que no paraba de volverse para lamerles las manos. En un semáforo en rojo, me miré en el espejo retrovisor, el rímel intacto, los hombros cuadrados. Voz firme cuando la probé en una palabra que aún no me pertenecía. ¿Suficiente? En casa, me quité los zapatos, dejé mi bolso en la encimera y coloqué el teléfono a su lado, boca abajo. La habitación contuvo la respiración conmigo. Cuando volví a levantar el teléfono, no fue para suplicar ni justificarme. Fue para alinear las fichas de dominó, las cuentas, los itinerarios, la participación. Si me ven como inútil, entonces no echarán de menos lo que me lleve. Fue entonces cuando hice el primer movimiento, y no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Para cuando entré en mi estacionamiento, las luces de la ciudad habían adquirido ese brillo brumoso de la noche. Salí de mi coche, todavía vistiendo el vestido de satén de la fiesta de mi hermana, mis tacones haciendo clic contra el concreto. El sonido resonó, agudo, vacío,
como el silencio que me habían dado en esa mesa de cena. Entré en mi condominio, un espacio limpio y abierto con paredes de vidrio que enmarcaban el horizonte de Austin. Dejé caer mi bolso sobre la encimera de la cocina y saqué mis pies de los tacones con cuidado, dejándolos junto a la puerta. En el momento en que me quité el abrigo, la calidez del hogar se posó sobre mí. Pero no había consuelo en ello. Solo enfoque. Caminé hacia la mesa del comedor donde me esperaba la bolsa de mi computadora portátil. Mis dedos rozaron la cremallera y, por un segundo, me quedé allí parada escuchando el zumbido de la ciudad afuera. Si pensaban que esta noche me había dejado sin poder, estaban a punto de aprender lo contrario. El raspido de la cremallera rompió el silencio. Abrí la computadora portátil y su brillo iluminó mi rostro. Sin vacilación, solo un clic tranquilo y deliberado a través del inicio de sesión. Navegué a la plataforma de inversión conjunta, en la que mis padres se habían apoyado durante años sin pensar en quién hacía posible ese dinero. Una por una, congelé cada cuenta a la que tenían acceso. El sistema hizo un sonido para confirmar. Cada clic se sintió como sellar otra puerta que habían dado por sentado que siempre estaría abierta. Luego pasé a las reservas de viajes. El Valle de Napa para mis padres, un crucero de 2 semanas por el Mediterráneo para mi hermana. Con unas pocas pulsaciones de teclas, cada viaje desapareció. Una leve sonrisa tiró de mis labios. No tenían idea de que la hija ingrata a la que acababan de humillar también era la accionista mayoritaria silenciosa en el negocio de hospitalidad de la familia, el mismo negocio que exhibían como su legado mientras disfrutaban en silencio de las ganancias que yo había construido. El cursor parpadeó en mi siguiente pantalla, la cuenta de corretaje. Escribí el número directo de mi corredor de bolsa, acunando el teléfono entre mi hombro y mi oreja. Era tarde, pero él contestó, con la voz soñolienta. Necesito iniciar la venta de mi participación en la hospitalidad Meret, dije firme y clara. 19 millones de pesos. Quiero que se maneje de manera discreta e inmediata. Él hizo una pausa. Y Sorie. Una vez que se venda, no hay forma de deshacer esto. ¿Estás segura? Ese es el punto, respondí, sirviéndome un vaso de agua mientras él confirmaba la orden. No hubo temblor en mi voz, solo el tipo de certeza que sientes cuando ya has sobrevivido a lo peor de la falta de respeto de alguien. Mientras el papeleo digital se movía, salí al balcón. El aire de invierno mordió mi piel, la ciudad extendiéndose debajo de mí como un ser vivo. En algún lugar allá abajo, mis padres y mi hermana probablemente todavía se reían por la fiesta. El tipo de risa que surge cuando crees que la persona a la que acabas de apartar lo aceptará en silencio. Adentro, mi computadora portátil sonó. Venta confirmada. El número brillaba en la pantalla como una pizarra en blanco. La cerré y la dejé a un lado, mi teléfono iluminándose casi al instante. Al principio, un par de llamadas de números desconocidos. Luego apareció el nombre de mi padre, luego mi tía, luego mi padre de nuevo. No contesté. En cambio, puse el teléfono boca abajo en la encimera, dejándolo vibrar contra el granito mientras alcanzaba una botella de vino. El corcho salió con un suave estallido. Me serví una copa, caminé de regreso al balcón y me apoyé en la barandilla. Abajo, los faros se movían como venas de luz a través de las calles de la ciudad. Para la mañana, murmuré al horizonte. Entenderán el costo de echarme. Para el amanecer, mi teléfono no paraba de vibrar, y las súplicas apenas habían comenzado. La luz que entraba por mis ventanas era cálida y dorada, cortando las encimeras de mármol en rayas. Mi condominio estaba en silencio excepto por el bajo siseo de la máquina de café expreso. Me senté en la isla de la cocina, con la bata atada suelta a la cintura, una pierna cruzada sobre la otra. El teléfono, que estaba boca arriba junto a mi taza de café, se iluminaba cada pocos segundos como si estuviera luchando por mi atención. 96 llamadas perdidas. 12 horas. El chat grupal de la familia era un desastre. La mitad de los mensajes suplicando, la mitad acusando. Me desplacé lentamente, dejando que las palabras golpearan una por una. Cariño, podemos hablar de esto, escribió mi tía Marie. La misma mujer que una vez me dijo que era demasiado fría para ser amada alguna vez. Mi tío, que nunca recordaba mi cumpleaños, de repente me llamaba princesa.
Luego vinieron los demás. Nos estás destruyendo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Llámame ahora. Tomé un sorbo lento de café. El amargor era perfecto. A la quinta llamada de mi padre, decidí contestar. ¿Qué hiciste? Espetó, omitiendo cualquier tipo de saludo. Su tono era cortante, el tipo que usaba cuando un trato comercial fracasaba. Removí una cucharada de azúcar en mi taza. Recuperé lo que era mío. Has arruinado el nombre de la familia, ladró. El compromiso de tu hermana está en todas las páginas de Sociedad y ahora has saboteado su futuro. ¿Por qué? Venganza mezquina. Dejé que el silencio se alargara, la cuchara descansando en la taza. Podía escuchar su respiración, aguda, irritada en el otro extremo. No lo pensaste 2 veces antes de humillarme en público, dije finalmente. ¿Por qué debería pensarlo 2 veces antes de decir la verdad? Así no es como las familias manejan las cosas, dijo, elevando la voz. Eso es gracioso, dije en voz baja. Porque lo que me hiciste, así tampoco es como las familias manejan las cosas. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Acababa de dejar el teléfono cuando sonó el intercomunicador. La voz del conserje se escuchó, vacilante. Señorita Meret, sus padres están en el vestíbulo. Piden subir. Miré hacia las puertas del ascensor en el pasillo, los imaginé saliendo a mi espacio como si fueran los dueños. Hoy no, Greg, dije, con tono tranquilo. Dígales que no estoy disponible. Hubo una pausa. Entendido. El zumbido se cortó. Me quedé allí por un momento, con las manos alrededor de mi café, dejando que el calor se hundiera en mis palmas, y sin previo aviso, un viejo recuerdo se arrastró. Yo a los 19 años de pie fuera de la casa de mis padres con un suéter fino en diciembre esperando a que alguien abriera la puerta. Estaban organizando una de sus cenas exclusivas para la familia. Podía ver la luz del candelabro derramándose sobre la entrada, oler el asado a través de la puerta. Mi madre la abrió lo suficiente para decirme, mantendremos esto en privado esta noche. Luego la volvió a cerrar. El frío que había sentido esa noche nunca me abandonó realmente. Me volví hacia la encimera, apartando el recuerdo. Mi computadora portátil seguía allí desde anoche. La abrí de nuevo, pero esta vez no miraba cuentas ni inversiones. Abrí un documento en blanco, mis dedos firmes en las teclas. La declaración sería directa. Sin lenguaje florido, sin atractivo emocional, solo hechos. Estaba anunciando la venta de mi participación en la Hospitalidad Meret y mi separación total del negocio familiar. Mi nombre estaría fuera de cada contrato, cada listado público. La prensa lo recibiría antes del mediodía. Se enterarían de la misma manera que yo me enteré del compromiso de mi hermana, a través de un espectáculo público, rodeada de personas sin forma de ocultar su reacción. Miré el reloj. Las 11:23. Tiempo suficiente para enviar esto y aún servirme otro café antes de que el mundo se pusiera al día. Para cuando mi declaración llegó a la prensa, la imagen perfecta de mis padres ya estaba comenzando a resquebrajarse. Las primeras grietas en su fachada perfecta ya se estaban extendiendo en todas direcciones. Me quedé en la isla de la cocina, la computadora portátil abierta frente a mí. Las palabras en la página eran deliberadas, lo suficientemente medidas como para pasar la revisión legal, lo suficientemente afiladas como para cortar cualquier narrativa brillante que mi familia hubiera tejido alguna vez. Escribí lentamente, deteniéndome entre oraciones, dejando que cada una llevara su propio peso. Venderé mi participación en la Hospitalidad Meret, valorada en aproximadamente 19 millones de pesos, debido a diferencias éticas irreconciliables. No tengo más comentarios en este momento. Esa parte era limpia, impersonal. Pero luego vinieron las líneas que mi padre leería 2, tal vez 3 veces, fingiendo no sentir el aguijón. Creo que un negocio debe administrarse con integridad, transparencia y respeto por todos los contribuyentes, pasados y presentes. Cualquier desviación de estos principios erosionará inevitablemente la confianza. No era una acusación, no exactamente. Pero ambos sabíamos a qué apuntaba. Me recosté, leyendo todo de nuevo. Cada palabra se sentía firme,
como si finalmente hubiera dejado de permitirles dirigir la narrativa. Se lo envié a mi abogada, Evelyn, para una revisión final. La espera fue corta. Su respuesta llegó menos de 10 minutos después. Es perfecto. Sin riesgo de responsabilidad. ¿Envíalo? No lo dudé. Resalté cada medio de comunicación en mi lista de contactos, revistas de negocios, revistas de estilo de vida, incluso un par de sitios de chismes que prosperaban con las disputas familiares de la alta sociedad, y presioné enviar. En el momento en que mi dedo dejó el panel táctil, una extraña calma me invadió. Luego vino el zumbido, mi teléfono se iluminó con alertas de noticias antes de que hubiera cerrado la pestaña del correo electrónico. La heredera Meret abandona el imperio familiar. Isoria Meret cita diferencias éticas en sorprendente separación. Los titulares se multiplicaron como la pólvora. Un titular en particular hizo que se me encogiera el pecho. No por miedo, sino por el vívido recuerdo que despertó. Las fuentes dicen que la ruptura comenzó en la fiesta de compromiso de la hermana. En un instante, estaba de vuelta en ese salón de baile, el aire pesado con perfume y champán. La mano de mi hermana enlazada en el brazo de nuestro padre mientras sonreían para los fotógrafos. El momento en que la mano del guardia de seguridad se aferró a mi codo. Por aquí, señora. La avalancha de vergüenza, la risa ahogada de mi propia madre, ardía incluso ahora. Dejé que el recuerdo me alimentara y la calma se convirtió en algo más afilado. Horas después, el efecto dominó ya estaba llegando a la puerta principal de mis padres. El teléfono fijo en su propiedad sonaba una y otra vez, cada llamada era de un reportero buscando comentarios o de un viejo amigo preguntando qué diablos estaba pasando. Equipos de cámara se alinearon en el borde de su césped bien cuidado. Lo supe porque uno de esos amigos, más bien un espía de la familia, me envió una foto por mensaje de texto. Mi hermana, siempre estratega, publicó una foto de sí misma sosteniendo una copa de vino en la veranda, con la leyenda, la familia por encima de todo. La sección de comentarios se volvió contra ella en minutos. ¿Es por eso que humillaste a tu hermana?, escribió uno. Otro, por encima de todo, a menos que haya dinero de por medio. Intentó eliminar los peores, pero las capturas de pantalla se movían más rápido que su botón de borrar. Mientras tanto, mi propio teléfono vibraba con mensajes de primos y primos segundos de los que no había sabido nada en años. Sabes, siempre te he respaldado. Nunca estuve de acuerdo con lo que te hicieron. Las mismas personas que se sentaron en silencio ante cada desaire ahora se apresuraban a reescribir sus propias historias. A media tarde, el frenesí fuera de su casa había disminuido. Pero sabía que no había terminado. Ni por asomo. Llevé una taza de té a la ventana y me acomodé en el sillón, viendo el mundo moverse afuera. Trotadores pasando, un repartidor equilibrando dos cajas, una mujer paseando a su perro con un abrigo rosa. Era una escena tan ordinaria, casi surrealista en contraste con la tormenta que acababa de desatar. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, sin nombre, sin foto, solo un número desconocido. No tienes idea de lo que has empezado. Me quedé mirando las palabras por un largo momento, el vapor de mi té subiendo en espirales hacia mi rostro. Quienquiera que lo hubiera enviado tenía razón en una cosa. Esto era solo el principio. Y ese único mensaje fue todo lo que necesité para darme cuenta de que no iban a pelear limpio. 2 mañanas después, estaba a mitad de mi primera taza de café cuando el conserje llamó a mi apartamento. Señorita Meret, hay una entrega urgente para usted creo que es una oficina de abogados. Su pausa lo dijo todo. Unos minutos más tarde, estaba de pie en la puerta de mi casa con un pesado sobre color crema en mis manos, el tipo de sobre con un sello en relieve y demasiado peso para ser buenas noticias. Mi nombre estaba impreso en letras mayúsculas perfectas. La dirección del remitente, los abogados de mis padres. Lo llevé adentro, lo puse en la encimera y lo abrí deslizándolo con el mismo cuidado lento que podría usar en una carta de los impuestos. La primera página era contundente. Aviso de intención de emprender acciones legales. Aparentemente, yo era culpable de incumplimiento de deber fiduciario, difamación de carácter e interferencia intencional con las relaciones comerciales en curso. En un lenguaje sencillo, me acusaban de hundir tratos y arruinar el nombre Meret.
Lo leí todo sin parpadear, luego lo dejé plano sobre el mármol. Los bordes se curvaron un poco, como si el papel en sí no tuviera la columna vertebral para hacerme frente. No pude evitarlo. Una sonrisa tiró de la comisura de mi boca. Había estado esperando esto. A última hora de la mañana, estaba sentada en una mesa tranquila de la esquina en un pequeño café con Evelyn, mi abogada. El lugar estaba tranquilo, con música suave de fondo, el tipo de lugar donde las conversaciones serias se sienten menos como planes de guerra. Llevaba su habitual traje gris carbón y gafas, el tipo de presencia que hace sudar al abogado contrario antes de que ella siquiera hable. Revisamos la carta línea por línea. Rodeó frases con un bolígrafo rojo, murmurando por lo bajo. Vago, inaplicable, sin fundamento. Este es casi ridículo. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Contratos, actas de juntas, cartas de renuncia, todas firmadas y fechadas. Todo se hizo según las reglas, dije. Y tengo copias de seguridad en 3 lugares. Evelyn hojeó la pila, sus labios presionándose en una línea delgada y satisfecha. ¿Te has cubierto bien? La mayor parte de esto es humo, pero golpeó la mesa. Podríamos hacer más que solo ahuyentar esto. Fue entonces cuando lo expuso. Presentar una contrademanda por destitución injustificada de la Junta, trato hostil y daño a la reputación. Han estado jugando a este juego durante años, dijo ella. La diferencia es que ahora tienes el rastro de papel y las agallas para devolver el golpe. Ni siquiera necesité pensarlo. Hazlo y asegúrate de que nuestra respuesta sea educada, pero lo suficientemente aguda para que sientan el filo cuando la lean. Para cuando salimos, el sol del mediodía rebotaba en los capós de los coches, y me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas. No porque hubiera terminado, ni mucho menos, sino porque sabía que ya no solo estaba reaccionando. Me estaba moviendo primero. Esa noche, de vuelta en mi condominio, abrí mi cuenta social privada, la que tenía una audiencia selecta, personas que o conocían la verdad o necesitaban conocerla. Escribí una oración lo suficientemente corta como para arder sin revelar el fósforo. Cuando juegas con fuego, no te sorprendas cuando el humo te sigue a casa. Presioné publicar. La reacción fue instantánea. Me gusta, emojis conmocionados, mensajes de personas con las que no había hablado desde la escuela secundaria. Y luego intervino mi hermana, su respuesta goteando azúcar. Algunos de nosotros sabemos cómo mantener en privado los asuntos familiares. Bien podría haberme entregado otra prueba para el tribunal. Cada palabra que escribió, cada tono condescendiente solo alimentaba mi caso. Cerré la aplicación y puse mi teléfono boca abajo, dejando que las luces de la ciudad brillaran contra el cristal. La guerra no solo se acercaba. Ya estaba aquí. A la mañana siguiente, el humo no solo estaba en su casa. Estaba en todas las noticias. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía haber pasado por una tormenta. Más de 100 mensajes sin leer. Docenas de llamadas perdidas y alertas de noticias apiladas una sobre otra. Salí de la cama, me envolví en una bata y fui a la cocina. El olor a café fresco llenó el aire mientras dejaba la taza junto a mi tableta. Un toque en la pantalla y allí estaba. El nombre de mi familia, mi rostro y titulares que habrían hecho que mis padres se atragantaran con su té de la mañana. Todos los principales medios locales lo cubrían, y algunos blogs de negocios nacionales lo habían retomado. La televisión de la esquina estaba en un segmento de noticias matutinas, y allí estaba ella, mi madre, sosteniendo su bolso de diseñador como un escudo mientras pasaba junto a un grupo de reporteros afuera de su entrada cerrada. Sin comentarios, dijo, con voz cortante y gafas de sol que ocultaban sus ojos. Siguió moviéndose, pero no lo suficientemente rápido como para evitar el seguimiento. ¿Es cierto que forzó a su hija a salir de la empresa? Luego apareció mi hermana, hablando a un equipo de cámara diferente fuera de lo que parecía ser una floristería. Todo es un malentendido. Sonrió solo para tropezar con sus siguientes palabras. ¿Ella? Bueno, renunció porque quería centrarse en otras cosas, pasatiempos personales. Casi me atraganto con mi café. Pasatiempos personales. Eso era lo mejor que se les pudo ocurrir.
Me senté allí en la isla de la cocina comiendo tostadas y tomando notas mentales de cada inconsistencia. Si no podían mantener sus historias claras en las primeras 24 horas, las grietas se ensancharían rápidamente. Alrededor de las 10, mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Casi lo ignoro, pero la curiosidad ganó. ¿Y Soria Meret? Preguntó la voz. Sí. Soy Mark Leaven de la Gaceta de Negocios. Su padre acaba de ser interrogado en una conferencia de bienes raíces sobre sus afirmaciones. Me recosté en mi silla. Intentó reírse del asunto, pero cuando lo presionaron, dijo que usted estaba mal informada y actuaba por emoción. Luego, cuando alguien preguntó sobre los informes de auditoría desaparecidos, tartamudeó, cambió de tema y culpó a las condiciones del mercado. Está haciendo olas. Le agradecí la llamada, colgué, y por primera vez esa mañana, sentí una fuerte sacudida de satisfacción. Mi padre se enorgullecía de ser inquebrantable en público, y ahora estaba tropezando frente a sus compañeros. Eso sería recordado. Poco después, mi bandeja de entrada comenzó a iluminarse con mensajes privados. Un exmiembro de la Junta, alguien que siempre había mantenido una distancia cautelosa, escribió: siento no haber hablado antes. Vi cosas sobre las que no debí guardar silencio. Llámame cuando puedas. Un antiguo contacto del departamento financiero envió una hoja de cálculo con una nota breve. No aprobaste estas transacciones, ¿verdad? Una mirada y supe que la mitad de esos tratos se habían hecho después de que mi nombre fuera borrado de la cadena de aprobación interna. Tomé un respiro lento, dejando que las piezas encajaran en su lugar. Ya no estaba reconstruyendo solo mi salida, sino el patrón de lo que había estado sucediendo mucho antes de que me fuera. A última hora de la tarde, el sol se puso bajo, rayando de oro los edificios fuera de mi ventana. Fue entonces cuando llegó un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Investigaciones de primera línea. Querían que me sentara para una entrevista oficial. Prometieron equidad, una oportunidad para dejar las cosas claras. No respondí de inmediato. En cambio, respondí con una contraoferta. Conocer a su productor primero. Sin cámaras, sin compromisos. Si hablaban en serio, estarían de acuerdo. En una hora, llegó la respuesta. Lo organizaremos mañana por la tarde. Cerré la computadora portátil, me serví otra taza de café y me paré junto a la ventana, observando el zumbido de la ciudad abajo. El ruido de afuera no era nada comparado con el ruido que se acumulaba dentro de la fachada cuidadosamente pulida de mi familia, y tuve la paciencia para dejar que se propagara. Lo que me mostraron en esa reunión convirtió mi plan silencioso en una guerra total. A la tarde siguiente, entré en el suave murmullo de un restaurante de lujo escondido de la concurrida calle. La anfitriona me guió hasta una mesa en la esquina cerca de una ventana alta donde el productor de investigaciones de primera línea ya estaba esperando. Se puso de pie cuando me acerqué, ofreciendo un educado apretón de manos. Gracias por acceder a reunirse, dijo, deslizándose en su asiento de nuevo. Intercambiamos unos minutos de charla trivial, recomendaciones del menú, el clima, hasta que el camarero pasó a tomar nuestros pedidos. Solo entonces se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz. Pensé que debería ver esto antes de que hablemos de cualquier otra cosa, dijo, metiendo la mano en su bolsa de mensajero. De adentro, sacó una pequeña memoria USB sin marcar y la colocó suavemente sobre la mesa entre nosotros. No traté de agarrarla. ¿Qué hay en ella? Su mirada se desvió hacia el camarero que rellenaba nuestros vasos de agua, y luego volvió a mí. Documentos internos. Alguien del círculo de su familia nos los pasó. No querían ser nombrados, pero querían que usted los tuviera. Me picaban los dedos por arrebatarla, pero mantuve las manos cruzadas. ¿Por qué yo? Porque esto no solo da para una historia, dijo. Parecen personales, dirigidos. Asentí lentamente, guardando la unidad en mi bolso sin cambiar de expresión. Lo aprecio, dije, con tono uniforme, pero si voy a hablar oficialmente, necesito revisar lo que hay aquí primero. Terminamos el almuerzo sin volver al tema. Cuando nos separamos afuera, me dejó con un simple, tenga cuidado. La advertencia perduró en mi mente mientras conducía a casa.
La noche había comenzado a asentarse. El cielo estaba surcado de rosa pálido y oro. Estacioné, subí a mi condominio y cerré la puerta con llave detrás de mí. Adentro, el silencio se sentía más pesado que de costumbre. Dejé mi bolso en la encimera, me preparé una taza de té y llevé mi computadora portátil al sofá. Cuando finalmente conecté la memoria USB, se abrió una carpeta. Docenas de subcarpetas cuidadosamente etiquetadas con fechas y temas. Mi pulso se aceleró. Hice clic en una al azar. Allí estaban. Registros de transferencias bancarias entre cuentas de la empresa y cuentas personales con el nombre de mi hermana en ellas. Actas de reuniones donde mi nombre había sido borrado de decisiones clave a las que sabía que había asistido. Y luego, peor aún, capturas de pantalla de mensajes de texto entre mis padres y mi hermana. Me obligué a leer cada uno incluso mientras las palabras ardían. Bromeaban sobre sacarla antes de que se diera cuenta. Mi hermana se jactaba de que ella creerá lo que diga papá. Mi madre respondió con un emoji riendo y escribió, es demasiado confiada para su propio bien. Me recosté, sin tocar el té, dejando que el peso de aquello se asentara. Las marcas de tiempo se alineaban perfectamente con los meses antes de que me expulsaran. A las 9, había abierto cada carpeta, cada archivo. El impacto había dado paso a algo más afilado, un enfoque claro y frío. Saqué un bloc de notas del cajón y comencé a enumerar puntos clave, organizándolos en una línea de tiempo, transferencias, ediciones de reuniones, comunicaciones privadas, cada uno era una pieza del patrón más grande. Cuando terminé, escaneé las notas en una carpeta segura, la cifré y envié una copia a mi abogado con una palabra en la línea de asunto, seguro. Luego me quedé allí sentada un largo momento, golpeando mi bolígrafo contra la mesa. Podría haberlo hecho público en ese mismo momento, dejar que el mundo viera cada detalle sucio, pero eso les habría dado un objetivo contra el cual unirse. No, los quería desequilibrados. Quería que estuvieran adivinando. Así que tomé una sola captura de pantalla de uno de los hilos de texto, una línea donde mi hermana había escrito, ella nunca tendrá las agallas para pelear con nosotros. La recorté ajustada para que no se viera ningún otro contexto, y la adjunté a un mensaje corto. Querrás explicar esto antes de que yo lo haga. Lo envié a su teléfono personal y puse el mío boca abajo sobre la mesa. Cuando finalmente me fui a la cama, el condominio estaba oscuro y en silencio. No esperaba que ella respondiera de inmediato. Pero a las 2 de la mañana, mi teléfono se iluminó. 5 párrafos largos que se desbordaban con excusas, contradicciones y pánico absoluto. Y entre líneas, ella confirmó más de lo que se dio cuenta. Su respuesta llegó a las 2 de la mañana. 5 párrafos de pánico que me dijeron todo lo que necesitaba saber. Por la mañana, el sol entraba a raudales por mis persianas, pero yo ya estaba en mi escritorio con café en una mano y mi computadora portátil abierta. Leí su mensaje de nuevo, lentamente esta vez, marcando las partes donde sus excusas se convertían en admisiones. Ni siquiera podía mantener clara su propia historia, culpando a papá en un momento, y luego afirmando que solo eran negocios en el siguiente. Tomé capturas de pantalla, etiquetando cuidadosamente cada una antes de enviarlas a mi abogado. No me apresuré. Quería que ella y mis padres se cocinaran en sus propias palabras un poco más de tiempo. A última hora de la mañana, me había mudado a la mesa de la cocina, hojeando la pila de notas que había hecho de la memoria USB. Apenas había terminado mi segunda taza cuando mi teléfono vibró. Una alerta de una aplicación de noticias a la que ni siquiera estaba suscrita. Última hora. Fuentes cercanas al asunto revelan ruptura interna en prominente firma familiar. Toqué para abrir. Allí estaban. Fragmentos de los mismos documentos que había leído anoche, cuidadosamente redactados para proteger ciertos detalles, pero condenatorios de todos modos. Transferencias bancarias, notas de reuniones con mi nombre borrado, líneas de hilos de texto que reflejaban las que yo tenía en su totalidad. El nombre del autor pertenecía a un periodista conocido por sus fuentes herméticas. No tuve que preguntarme quién lo filtró. Las fuentes del productor estaban trabajando más rápido de lo que había imaginado. En una hora, mi teléfono se estaba iluminando. Amigos, antiguos colegas, incluso un primo lejano con el que no había hablado en años.
El nombre de mi hermana era tendencia a nivel local, justo al lado del de mi padre. Las citas en el artículo eran lo suficientemente afiladas como para cortar cristal, y cada una estaba anclada con suficientes pruebas de que negarlas directamente los haría lucir aún peor. Alrededor del mediodía, encendí la televisión. Un presentador de noticias local hablaba sobre imágenes de mis padres en una gala benéfica la primavera pasada, sonriendo para las cámaras. El titular que corría debajo de ellos decía, empresa familiar bajo escrutinio en medio de acusaciones de mala gestión. Silencié el volumen y solo miré sus rostros en la pantalla. La compostura se veía frágil ahora. A media tarde, el caos se había extendido a la propia empresa. Un ex compañero de trabajo me envió un mensaje de texto, la gente se está volviendo loca en la sala de juntas. Nadie sabe qué vendrá después. Luego vino el vídeo. Alguien de adentro había filmado a papá en una reunión privada hace semanas, recostado en su silla, diciendo, tuvimos que expulsarla para mantener el control en la familia. La forma en que dijo familia dejó claro que no se refería a mí. Lo vi 2 veces. La calidad del sonido no era perfecta, pero no tenía por qué serlo. El daño estaba hecho. Por la noche, aparecían más filtraciones del interior de la empresa. Correos electrónicos, cambios de políticas, incluso notas de presupuesto que mostraban a mi hermana aprobando gastos que luego había negado firmar. Me mantuve en silencio, dejando que la tormenta se formara por sí sola. A veces el mejor movimiento es quedarse quieto y ver a tus oponentes agotarse. Justo después de las 9, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía casa, el antiguo número de teléfono fijo que mis padres habían mantenido durante décadas. Casi dejé que se fuera al correo de voz, pero la curiosidad ganó. La voz de papá vino primero, medida como si estuviera esforzándose demasiado por sonar calmado. Necesitamos hablar, dijo. No por teléfono, en persona. Mamá intervino, su tono más afilado. Esto ha ido lo suficientemente lejos. Podemos resolver algo si estás dispuesta a ser razonable. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara el tiempo suficiente para hacerlos moverse en sus asientos donde quiera que estuvieran. Estoy escuchando, dije finalmente. Expusieron ideas vagas, arreglar las cosas en silencio, evitar más vergüenza. Ni una palabra sobre hacer lo correcto. Ni una sola disculpa. Cuando se detuvieron, esperando a que yo estuviera de acuerdo, mantuve mi voz firme. Si nos reunimos, será bajo mis términos. En la oficina de mi abogado. Ese es el único lugar donde ocurre esta conversación. Papá exhaló con fuerza como si acabara de decirle que su cheque había rebotado. Mamá murmuró algo en voz baja, pero capté la palabra ingrata. Haré que mi abogado se comunique, dije, y terminé la llamada. Dejé mi teléfono en la mesa, el silencio regresando a la habitación. Por primera vez en meses, sentí que la balanza estaba cambiando. Les dije que me reuniría bajo mis términos en la oficina de mi abogado. Odiaban eso más que los titulares. Una semana después, salí del ascensor al vestíbulo del piso 27, el zumbido de la ciudad amortiguado por gruesas paredes de vidrio. La recepcionista me dio un cortés asentimiento antes de guiarme a la sala de conferencias. A través de la puerta de vidrio, ya podía verlos. Mamá con sus pendientes de perlas, papá con los brazos cruzados y mi hermana jugueteando con su teléfono. Sus rostros estaban tensos como si hubieran estado practicando un frente unido pero se hubieran quedado sin energía. Mi abogado Mark se puso de pie cuando entré. Y Soria, dijo, señalando el asiento a su derecha. Dejé mi bolso, me tomé mi tiempo para sentarme y abrí la carpeta encuadernada en cuero que había traído. El aire en la habitación se sentía como si tuviera peso. Mark no perdió el tiempo. Estamos aquí para resolver esto de una manera que evite más daños para todos. Estos son los términos. Su voz era tranquila, cortante, el tipo de tono que no invitaba al debate. Deslizó un documento sobre la mesa. 1. Ceden toda la participación restante en la empresa a mi cliente, con efecto inmediato. 2. Emiten una declaración pública conjunta limpiando su nombre. 3. Reembolso de los fondos en cuestión documentados aquí en un plazo de 60 días. Papá se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos.
Esto es un robo, dijo. Construimos esa empresa juntos. No, dije uniformemente. Yo construí mi parte mientras ustedes dos me borraban de ella. Esto es una corrección, no un robo. Mamá soltó una risa fina, del tipo que usaba en los almuerzos del club de campo. Sigues siendo nuestra hija. No tenemos que ser enemigos. Alcanzó algún sentimiento olvidado hace mucho tiempo. ¿Recuerdas el verano en la casa del lago? Tú y tu hermana. ¿Basta? Mi voz cortó la suya. Puedes enumerar cada picnic y cada mañana de Navidad, pero nada de eso borra lo que hiciste en la sala de juntas o las mentiras que dijiste para mantenerme fuera. Mi hermana finalmente habló. Solo queríamos unidad. Estábamos tratando de proteger el nombre de la familia. Tirando el mío a la basura. Pregunté. No protegieron a la familia. Protegieron su control. Por un momento, nadie se movió. El tic-tac del reloj de pared era el único sonido. Mark se aclaró la garganta. La elección es simple. Firman o procedemos con las demandas pendientes y la prensa recibe el resto de lo que tenemos. Se miraron el uno al otro. Ese intercambio silencioso de personas que saben que están acorraladas. Papá agarró el bolígrafo primero, su firma rápida y dura como si quisiera terminar de una vez. Mamá dudó pero lo siguió. A mi hermana le temblaba la mano mientras firmaba, con los ojos fijos en la mesa. Nadie dijo lo siento. No los necesitaba. Mark reunió los documentos, los deslizó en una carpeta sellada como completa y la guardó en su maletín. Nosotros nos encargaremos del resto, me dijo en voz baja. Me puse de pie, empujando mi silla con deliberado cuidado. Hemos terminado aquí. Afuera, la luz del final de la tarde ya comenzaba a desvanecerse. No me apresuré a casa. En cambio, conduje a lo largo de la costa, con las ventanas bajadas, el aire salado cortando la última tensión. Para cuando entré en mi camino de entrada, el cielo se había vuelto de un naranja profundo y brillante. Me quité los zapatos en la puerta y caminé directamente a la terraza. El océano se extendía frente a mí, interminable y constante, las olas atrapando el último oro del día. Me senté, dejando que la madera bajo mis pies descalzos me calentara. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba repitiendo sus palabras ni planeando mi próximo movimiento. Los papeles estaban firmados. La participación era mía. La verdad era pública. Me habían quitado años, pero nunca me quitaron la voluntad. Pensé en lo pequeño que se sentiría su mundo ahora. Apretado, vigilado, lleno de sombras que ellos mismos habían creado. El mío estaba completamente abierto. El horizonte se desdibujaba donde el mar se encontraba con el cielo y me di cuenta de que ya no necesitaba mirar atrás. Aquí es donde termina mi historia. Pero tal vez la tuya comience.